¿no? El flaco de oro, Ya sonó. Agustín Lara. Tiene esta canción una historia muy particular que la vamos a ver más adelante. Hoy, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Hoy, San Pablo, el gran apóstol de todas las gentes o de los gentiles, voy a especificar nada más que gentil dentro del mundo judaico significa los paganos, ¿no? Pero como se oye muy feo, entonces cuando decíamos los paganos quiere decir que no eran los israelitas, que no creían en el Señor. Entonces Pablo se fue a predicar a los que no creían en el Señor de Israel. Y entonces él se fue a predicar, por eso llega a Grecia, llega a los diversos países para predicar el nombre del Señor. Grande San Pablo. San Pedro, el gran apóstol, también el primer papa dentro de la iglesia, el que fue y proclamó a nuestro Señor en Pentecostés con un discurso espectacular. Fue, pues ahora sí, el gran mártir dentro de la iglesia. Dicen, y eso es lo que me gusta, que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. San Pablo, el gran apóstol, perseguidor de la iglesia. San Pedro, quien reniega a Jesús. Así cuando nosotros vemos los dos grandes santos decimos, no, pero como que no está su vida, como que a veces podríamos pensar que son los grandes santos. Sí, son grandes santos, pero porque hubo en su momento, dentro de su vida, hubo un momento en el cual ellos tuvieron una gran experiencia, de la cual se convirtieron de Pedro a San Pedro y de Saulo a San Pablo. ¿Qué fue lo que hubo a mitad de su vida para que pudieran cambiar? Cuenta la Sagrada Escritura que en una ocasión estaba Pedro pescando. La película de Sefirelli lo transmite muy bien, porque Pedro, pues como pescador, un hombre rudo, él que va trabajando y que llega con la barca y que va mandando a todos, y además enojado porque habían pescado toda la noche porque era más fresca y entonces los peces estaban más cerca y no pescaron nada. Y de repente se acerca su hermano Andrés y le dice, mira, que hemos conocido, a ver, por favor, no me estés molestando. No pescamos nada. Y de repente aquel hombre que se presentó con su hermano Andrés le dice, Pedro, vamos a pescar y vas a echar las redes. Y como Pedro lo mira con una mirada así desafiante y dice, este chamaquito, además, ¿no? Que tendría unos 30 años más o menos Jesús, ¿no? A este niño, por favor, ¿no? Y como lo convence y parten para comenzar este viaje, que en definitiva va a ser la misma vida de Pedro, y cuando regresan llenos de peces, se dan cuenta, ¿no? Pedro está todo feliz porque sí tuvieron una gran pesca, y de repente ve a Jesús con esa mirada y le dice, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Y Jesús en ese momento le ve y le dice, Pedro, no, tranquilo, ¿bien? Ok, no vas a ser pescador de peces, a partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y dice la Sagrada Escritura que Pedro, viendo su barca, y con esa barca pues toda su vida que había tenido desde ese momento, ve y viendo a Jesús, deja la barca y comienza a seguirlo. Esa gran vida de Pedro, de un hombre que realmente quería a Jesús, pero se dio cuenta a un cierto momento que él lo estaba queriendo con sus propias fuerzas. Y Jesús le enseñó que a Jesús se le sigue no con las propias fuerzas, sino se le sigue con el corazón. El famoso episodio cuando lo reniega, no es porque no quisiera a Jesús, sino porque estaba confiando únicamente en sus propias fuerzas. Pablo, un gran amante de la ley, fariseo, él mismo lo dice, como lo acabamos de escuchar en las lecturas, pero en un cierto momento se da cuenta que él quiere perseguir a los cristianos. Entonces consigue todos los permisos para irse a Damasco, para ir a perseguirlos, y es en ese momento cuando, según la tradición, porque si ustedes buscan en la Biblia dónde está el caballo que se cayó del caballo, no aparece el caballo. Dice que se cayó porque vio una gran luz y escuchó esta voz que le hablaba, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él, todo sorprendido, sin saber qué es lo que estaba pasando, todo dolido porque se había caído, y le dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Fue todo un gran encuentro que después Pablo tuvo que asimilar, porque cuenta la Sagrada Escritura que después de ese momento en el cual él se queda ciego, llega a Damasco, donde es recibido por los apóstoles, por los primeros cristianos, y él se queda en un periodo de profunda soledad, como para decir, hasta ahora he estado viviendo de esta manera, ¿y quién es este Jesús del que me está hablando? Que yo he estado persiguiendo, y
y se me presenta dentro de mi vida, hasta que se da cuenta que es ese amor que él estaba buscando, esa gran verdad, ese deseo de su corazón de ser feliz. Y es tan grande ese amor que dice, no me puedo quedar callado y yo lo tengo que proclamar a todo el mundo. Y comienza toda la propagación de la fe a través de la predicación de Pablo, que es muy bonito. Por eso, siempre cuando celebramos esta historia de San Pedro y San Pablo, me viene a la mente esta frase: no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. ¿No? Uno se puede contemplar y decir, ay no, pues como que sí estoy muy mal. ¿Bien? Jesús no nos ama por como somos. Jesús nos ama porque nos quiere a nosotros. Y Él tiene una gran confianza de que independientemente de lo que haya pasado en nuestra vida, nosotros siempre podemos seguir adelante. Lo que el demonio muchas veces quiere dentro de nuestro pecado no es solamente que caigamos, sino que caigamos en el desánimo. Porque una vez caídos en el desánimo, ahora sí, ¿no? Uno va a dejar de luchar. Y lo que el Señor quiere es que siempre vayamos adelante. Bueno, ¿por qué el bolero del inicio? ¿No? Solamente una vez nada más se entrega el alma con dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Viéndolo así, de una sola vez, esta canción, pues es el amor truncado, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Pues se va el amor de su vida, de este joven que ve que pues el amor de su vida se está yendo. Cuando uno conoce la historia de Agustín Lara, él tenía un gran amigo que se llamaba José Mójica, que también llegó a ser actor. Y en un cierto momento, que los dos se llevaban bien, pasa un suceso dentro de la vida de Mójica y le dice: Agustín, que pues te tengo una noticia, me caes muy bien y yo te lo quería compartir. Me voy. Ajá, ¿y a dónde te vas? No, no me voy muy lejos, de hecho, me voy aquí cerca, me voy al seminario. ¿Cómo que te vas al seminario? Sí, quiero ser sacerdote. Ay, por favor. No, sí, efectivamente, sí, quiero ser sacerdote. Y en ese momento Agustín Lara sintió como el alma se le partía, porque era su amigo. Cuando entra al convento, porque fue franciscano, y ve como las puertas se cierran, sintió como el desapego, ¿no? Entonces le escribe esta canción, que después creo que el mismo Mójica también la iba a interpretar, pero era la interpretación de todo un amor de alguien que uno conoce y después que uno que ve que se va para algo muy grande como era el sacerdocio en ese momento. Cuando San Pedro y San Pablo, que se querían mucho, ellos sí se querían mucho, pero cada uno tenía un carácter que bueno, que ninguno de los dos soportaba. En una ocasión los dos se pelearon y cada uno se fue, ahora sí se mandó cada uno a cada una esquina. Uno se va por una parte, Pedro se va a Roma, hasta que se encuentran los dos presos en la cárcel y llega el momento del martirio en el cual los dos se despiden y hay la iconografía cristiana en la que los dos se abrazan y se dan cuenta que han conocido como amigos al amor de su vida, que es Jesús, y cada uno se aparta. San Pedro para la crucifixión, San Pablo para la decapitación. Y es en ese momento cuando se dan cuenta que la vida ha valido la pena. Nadie es eterno en el lugar en el cual está, pero lo más bonito dentro de este seguimiento, y hoy le damos gracias a Dios por estos dos grandes apóstoles, es de que hayan conocido ese amor de su vida, al cual nosotros también estamos llamados a encontrar. Y ahora sí, pasar de Margarita a Santa Margarita, pasar de Rocío a Santa Rocío, pasar de Daniela a Santa Daniela, como San Pablo, de Saulo a San Pablo, de Pedro a San Pedro. ¿Y cuál es ese encuentro? ¿Cuál es la diferencia? El encontrar a Jesús dentro de nuestra vida y no tener el miedo de poder seguirlo. En este día damos gracias a Dios, pedimos por todos los apóstoles, por todos aquellos apóstoles que se siguen encontrando en diversas partes del mundo predicando el Evangelio, porque encontraron el amor de Cristo. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hoy es un día muy especial y la Iglesia siempre proclama la fe que nos dejaron los apóstoles.